Una buena tarde a nuestros estudiantes de hidráulica. Vamos siempre con algunos temas pendientes de nuestro manual. Por favor, ubiquémonos en la página 55. Y ahí tenemos una tabla interesante. Bueno, esto lo tomo del libro de Mecánica de Fluidos de Shaw, ¿sí? Un libro ya bastante viejo, con bastante tiempo, diríamos un libro clásico en estos menesteres, pero no por eso es un buen resumen lo que ellos hacen ahí. Algo que hay que hablar y, bueno, no sé cómo esté la cuestión del laboratorio, es la pérdida de carga por accesorios. Mire, generalmente esta pérdida de carga por accesorios, el factor común principal es que vamos a manejar un factor que va a multiplicar a la altura de la velocidad. Si se recuerda del teorema de Bernoulli, miren, no hemos salido del teorema de Bernoulli en todo este curso. Decimos que la energía en cualquier punto es igual a la suma de la energía de potencia más o energía potencial, su posición, energía de presión sobre la densidad del fluido, más la altura de velocidad, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso quiero que usted lo enfoque, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, a esta altura de velocidad le voy a aplicar un factor dependiendo del accesorio. Con esta aclaración, por favor, podemos ver, por ejemplo, en depósitos a tubería, por ejemplo, depósitos elevados de agua, de esos taliste o rotoplas, lo que usted quiera. Veamos, aquí tengo 3 casos para calcular esa pérdida de carga por accesorio. Veamos, por ejemplo, de la conexión a ras de pared, o sea, el tubo está a ras de pared del depósito, 0.5 veces la altura de la velocidad. Es su pérdida por accesorio. Pérdida por fricción por accesorio. La pérdida de carga por accesorio. Si tengo una tubería entrante, hay mayor probabilidad de formación de remolino. Por lo tanto, en vez de 0.5 tengo la unidad. Una conexión abocinada, ¿sí? Va en disminución, 0.05. ¿Por qué? La idea es que la bocina busque las líneas del tránsito de fluido. De tubería a depósito, o sea, estoy entrando al depósito, ¿sí? De tubería a depósito, simplemente aquí tengo factor de 1 para esa altura por velocidad. Ensanchamiento brusco, por ejemplo, estoy hablando de conectar un tubo de media o de un tubo de 2 pulgadas a uno de 4 de manera brusca. No tengo más que la velocidad en el tubo pequeño menos la velocidad en el tubo mayor al cuadrado dividido 2 veces gravedad. Recuérdese que mientras más pequeño el diámetro se incrementa la velocidad. Más grande el diámetro disminuye la velocidad. Miren, esa diferencia de velocidades en el ensanchamiento al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Un caso especial de esa altura de velocidad. Ensanchamiento gradual, la misma historia, miren. La velocidad en el tubo mayor menos la velocidad en el tubo, la velocidad en el tubo menor, me confundí. Velocidad en el tubo menor menos la velocidad en el tubo mayor, ecuación de continuidad y caudal al cuadrado, sobre 2 veces gravedad. Pero hay que agregarle aquí un factor que va a afectar esta diferencia de velocidades. Me remite a una tabla. Aquí tengo esa tabla 5, mire. Aquí tengo, por ejemplo, la relación de diámetros
diámetro 1, diámetro 2 de 1.2, diámetro mayor a diámetro menor, miren, 1.2, 1.4, otra vez, de 1 es diámetro mayor, de 2 diámetro menor, diámetro 1, ¿sí? Diríamos que es la velocidad pequeña, diámetro 2 que es el pequeño, velocidad mayor, ¿sí? Muy bien. La relación de diámetro mayor a menor de 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3, 4 y 5. Y aquí tengo los valores de cambio. Si es brusco, ¿sí? 0.08, 0.17, etc. Si no, si tengo un ángulo, por ejemplo, en ese cono gradual para pasar de ¿cómo se llama? Del diámetro pequeño al diámetro grande, es un ensanchamiento, voy de diámetro pequeño a diámetro grande, en función de esos grados, si es 4, 10, 15, 20, 30, 50 o 60, tengo estos factores de K, miren, valores de K. ¿Para quién? Para la diferencia de las velocidades. ¿Se recuerda que estábamos aquí? Aquí está entonces la famosa tabla 5, que afecta a esto. Vectorímetros, boquillas y orificios. Aquí tengo una ecuación un poquito más extraña. Por ejemplo, aquí tengo que evaluar un coeficiente al cuadrado menos 1. Miren, por la altura de velocidad. Sí, no tengo más información. No damos esa información. Eso va a depender en algún momento del fabricante. No doy la información, ¿sí? Contracción brusca, la misma historia de acá. Ensanchamiento, contracción, la misma historia de acá, la misma tabla. Y aquí vienen algunos detalles interesantes. Codos, accesorios, válvulas, ¿sí? Eso predomina mucho en las instalaciones de agua. Ojo, todo esto es a sección llena todavía. Hay que dejar esa aclaración. A sección llena, miren. Para codos a 45 grados, miren el coeficiente K que afecta la altura de velocidad. ¿Sí? Para un cruce a 45 grados de punto 35 a punto 45, de 90 grados de punto 50 a punto 75. Mientras más brusco es el cruce, miren, se incrementa la pérdida por fricción por accesorio. Las famosas T. Válvulas de compuerta y de control abierta, aprox. Punto 25 y 3. Ahora, ojo con esto. Estos son valores estándar, valores promedio. Yo creo que aquí, si usted va a trabajar, por ejemplo, con PVC, hay que buscar, digamos, el manual de un fabricante y ver qué valores le da qué valores le da el fabricante para sus válvulas. O sea que si voy a comprar determinada marca, yo tendría que pedir estos valores para mi diseño, ¿sí? Si el vendedor no tiene idea de esto, pues por favor, podrá ser buen producto, pero no voy a tener una buena asistencia y asesoría a la hora de instalar esto. Tómese su tiempo, ¿sí? Platique con el proveedor para este tipo de valores, porque el hecho de que tengamos aquí valores aproximados son valores generales que yo los voy a afinar en función de lo que me diga el fabricante. Ahí implica marca y modelo específico. Bueno, esto ya lo habíamos revisado. Coeficientes de Hazen-Williams, ya lo hemos manejado. Y vamos ahora con esto. Ya habíamos hecho una clase un poquito con esto, ¿sí? La idea aquí es que tengo una pendiente, ¿sí? Grosor de tubo que funciona, por ejemplo, como canal, ¿sí? Muy importante aquí la pendiente, ¿sí? La altura o el desnivel, aquí el desnivel. ¿Cuánto es el desnivel del punto A al punto B? Dividido entre la longitud. Y por ejemplo, si yo tengo aquí una sección de canal, digamos aquí tengo de forma trapezoidal, vean que por ejemplo, si este es el valor de Y y este es el valor de D, dos veces este valor, esto más esto, vamos otra vez, esto
más esto y esto es mi perímetro mojado. ¿Qué es el radio hidráulico? El área dividido entre el perímetro mojado. Me queda en unidades lineales. Entonces, veamos, aquí vamos a las ecuaciones. Esto sí no lo hemos platicado. La ecuación de Chesi. Miren, aparentemente es muy sencilla, pero igual que la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿se recuerda? Hazen-Williams y Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach tenemos toda una serie, todo un drama de cálculo con calcular el valor de F. Se recuerda que necesito ahí temperatura y viscosidad para un fluido específico, y con eso pues voy evaluando, digamos, el número de Reynolds, tomando en cuenta la velocidad, diámetro del tubo, etcétera, ¿sí? Evalúo el número de Reynolds. Con ese número de Reynolds, o me voy a las ecuaciones de parámetros, paramétricas, como la ecuación de White-Colebrook, Brandt o Blasius o qué sé yo, para evaluar el coeficiente F en función del número de Reynolds, o simplemente con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, rugosidad del material dividido al diámetro, voy al diagrama de Moody para evaluar el coeficiente F. Y vuelvo a hacer acá. En la ecuación de Chesi, miren, velocidad igual a este factor de resistencia por la raíz del radio hidráulico, que ya lo hablamos acá, por la pendiente. Entonces, veamos, ¿cuál dijimos que es el valor de la pendiente? La pendiente es desnivel sobre la longitud. ¿Se recuerda que el concepto de pendiente es un favorito cuando estoy instalando tubería, o estoy haciendo canales, o estoy calculando pendiente en caminos y carreteras? Pendiente mínima para una cuesta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el problema va a ser el factor de resistencia. Muchas formas de hacerlo. Fíjense que en base a esta ecuación de Chesi, se va a hacer una modificación como la ecuación de Basing o la ecuación de Powell, ¿sí? Y un poco aquí lo que habíamos platicado. La cota de plantilla, la cota de corona, etcétera. Y mire, por ejemplo, aquí para algunas secciones vale la pena tener esta tabla. Tenemos el valor del área de su perímetro mojado y el radio hidráulico, que no es más que el área dividido perímetro mojado. Veamos algunas cosas acá. Por ejemplo, vemos aquí el área es base por altura, B por Y. Perímetro mojado, 2 veces el valor de Y más B. ¿Sí? Al dividir área entre perímetro mojado, tengo mi ecuación de radio hidráulico. Una sección de trapecio, por ejemplo, 1 sobre 2, 3, 4, el número entero que sea, y la base, esta es la altura Y. Veamos entonces que aquí tengo no más que el valor de B, ¿sí? Por este valor, ZY, ¿sí? Por la altura Y, ¿sí? Tengo aquí el área. Perímetro mojado, pues un poquito se recuerda a Pitágoras. 1 al cuadrado más x al cuadrado es este valor de hipotenusa por 2. Aquí lo opero, más el valor de B. Área sobre perímetro mojado, radio hidráulico. Puedo tener este otro tipo de canal, miren, que es triangular. ¿Qué va a pasar? Le voy a quitar el valor de B. Si se da cuenta, si quito el valor de B me queda z por y al cuadrado. O sea, esto se hace 0, z por y, z por y al cuadrado. ¿Cuánto va a ser el perímetro mojado? A esta expresión le voy a quitar el valor de B. Es como que aquí hago el corte, uno esta parte con esta parte, miren. Me queda acá. Y el área sobre perímetro mojado, mi radio hidráulico. Bueno, viendo esta cuestión, pues está muy bonito. Es una cuestión, si usted quiere, la parte teórica de la clase. Pero hablemos de algunas cuestiones prácticas
que nos puede servir a nosotros como ingenieros cuando estamos haciendo trabajo de campo. ¿Qué podemos decir de esto? Para los ingenieros en general, mecánicos y civiles, dependiendo, por ejemplo, del caudal que transite acá, pues yo veo si me conviene más esta sección, digamos, de canal, o esta, o esta. Obviamente esta es la que lleva mayor cantidad de volumen de agua, mayor caudal. ¿Por qué? Mire el tamaño del área. La que lleva menos posiblemente es esta, mire. Ahora fíjese en algo. Vamos acá con los ingenieros civiles. Pensando, por ejemplo, en la estación de lluvia, los drenajes de lluvia, ¿sí? Esos canales ahí a la orilla o en los hombros de caminos y carreteras, las famosas cunetas, ¿sí? Tengo básicamente, en general tengo más o menos 3 tipos de cuneta. Rectangular, a veces tengo trapezoidal, esta cuesta un poco construirla por su pendiente, y en algunos casos la triangular. Cuando es mucho el caudal de agua, esta puede funcionar muy bien. ¿Dónde tenemos, por ejemplo, este tipo de sección rectangular? Bueno, pues cuando podamos salir a la calle, vamos ahí del centro universitario, vamos al templo Minerva, vamos a donde está el mercado ahí de la terminal. Cuando usted empiece a caminar frente al complejo deportivo y toda esa cuarta calle de la zona 3, hasta llegar a la antigua zona militar, hoy centro intercultural, donde está, por ejemplo, País Montblanc, se va a dar cuenta que en los hombros de camino tengo este tipo de cuneta rectangular. Lleva una buena cantidad de agua. Pero a veces ese drenaje no es suficiente cuando cae un buen aguacero, ¿sí? ¿Cuál es el potencial peligro? Cuando esto no se da abasto, a pesar de que tiene una buena área, imagínense que el agua sube de nivel. Esto se da, por ejemplo, enfrente al Hospital La Paz, digamos, del lado del campo polideportivo, ahí en la colonia Minerva, ¿sí? Usted está en la esquina ahí del Hospital La Paz, antigua Plaza Ciani, atraviese hacia el norte la cuarta calle de la zona 3, donde está esos campos para fútbol que están cercados con malla, en esa acera que todavía es de tierra, no tiene pavimento, y va a observar este tipo de cuneta. Cuando llueve muy fuerte, el agua la tapa. ¿Cuál es el problema? Y puede ser motivo de risa y de burla a veces por mucho tiempo. Si usted no se da cuenta, usted puede caer en la cuneta, ¿eh? Y está aquello que lo ven a usted de pie y cuando se dan cuenta, su cabeza está a nivel del inicio de la cuneta, porque se fue entre el agua, no se ve, ¿sí? Otra cosa con esto, esta cuneta, digamos, a veces por su capacidad de llevar caudal de agua, lo mismo con esta, carreteras principales, funciona muy bien para evacuar un gran volumen de agua, pero tiene un problema. No todo es perfecto. Un problema es que si usted va manejando su vehículo a alta velocidad, ¿sí? Y por accidente una de las llantas o neumáticos de su vehículo cae en la cuneta, ¿sí? Esto se vuelve un trampolín, ¿sí? Lo más seguro es que cae en la cuneta y da vuelta con todo el vehículo, ¿sí? Si lo cuenta, pues qué bueno, ¿verdad? Pero sí, seguro que va a ser un buen accidente, porque dependiendo de la velocidad que lleve el vehículo y cómo caiga su llanta ahí, así va a ser el accidente, ¿sí? Entonces, ese es el problema de este tipo de cunetas. Puedo llevar un buen caudal de agua, pero me sirve de trampa para volcar mi vehículo si caigo ahí por emergencia, sobre todo si voy a alta velocidad. Cuando se maneja bien la cuneta triangular, fíjese que esta parte de acá con un poco de menos pendiente
incluso me da opción de meter el vehículo, ¿sí? Aquí está la carpeta de rodadura, vengo con el vehículo, la cuneta me puede funcionar un poquito de sobreancho y no hay problema. Algunas partes, digamos, de esas carreteras pavimentadas, en Totonicapán, por ejemplo, se ve mucho este tipo de cuneta. ¿Por qué? Porque la gente aprovecha esto a veces de sobreancho para parquear su vehículo. Ojo con eso, el diseño adecuado a la necesidad del lugar. Pero hay otro problema. O sea, muy fácil de construir esto. Pero, otra vez estamos en esa ventana, en ese espacio de los conceptos de campo, por favor. La cuestión, por más que le haga mantenimiento, el problema son estas esquinas cerradas. Por ejemplo, esta está a 90 grados, ¿sí? Y esta, digamos, está en ángulo agudo. ¿Cuál es el problema? En el tiempo esto se llena de sedimento, mire. Y el problema, obviamente, repitiendo la palabra problema, es cómo limpio acá, ¿sí? Lo mismo puedo ver, por ejemplo, con la instalación de lo que es mi azulejo para el área de la ducha en el cuarto de baño. Veo que aquí está, por ejemplo, el azulejo antideslizante donde coloco mis pies. Aquí tengo una pequeña grada de azulejo para que no rebalse el agua cuando cae el agua de la ducha. Pero, cuando está colocado este azulejo en ángulo recto, solo es cuestión de tiempo para que aquí se vuelva una trampa de mugre, una trampa de sarro, ¿sí? Por más que usted le agregue un buen limpiador de sarro para lo que es su azulejo, hay problema para hacer limpieza. ¿Por qué? Porque está en ángulo recto. ¿Qué se puede hacer entonces? Si quiero facilitar un poco ese mantenimiento, mire, en lugar de hacerlo de esta forma, o en lugar de hacerlo de esta forma, mire las dos últimas maneras de hacerlo. Voy a redondear las esquinas, mire. Pero se va a complicar un poquito la fórmula, mire. Aquí está el área para esto, el área para esto, ¿sí? Su radio hidráulico. Y lo que es, obviamente, el área dividido entre el perímetro mojado, ¿sí? Poquito de álgebra para llegar a este tipo de conclusión. ¿Sí? Aquí simplemente dijeron área, es todo esto, perímetro mojado, es esto. Muy bien, mi respectivo radio hidráulico. Un poquito de cálculo y un poquito de paciencia para hacer esto, pero lo que usted va a facilitar mucho en trabajo de campo es el mantenimiento. No tengo ángulo agudo ni ángulo recto que se vuelva una trampa de mugre o una trampa de suciedad. Si hacemos eso en el azulejo, por ejemplo, que colocamos en los baños, en el área de la ducha, aquí está el antideslizante donde vamos a poner los pies. Aquí está, digamos, las pareditas laterales que llevan ese azulejo. Si le dejo, por ejemplo, una media caña, ¿sí?, con el material, con la sabieta para colocar ese material, voy a facilitar mucho la limpieza, ¿sí? Rectángulo con esquina redonda. O sea, esto tiene su gracia. Pensemos que tenemos que hacer este tipo de canales, por ejemplo, para beneficios de café, ingenieros mecánicos, o para, digamos, algún proceso industrial, ¿no?, donde tengo que manejar algún tipo de fluido, sustancia, por ejemplo, tintura de ropa y colorantes, limpieza y mantenimiento. Esto me va a ayudar mucho con las esquinas redondas. Un poquito más sofisticado, optimizando todo esto, miren, podemos tenerlo de forma parabólica, o por ejemplo, simplemente voy a trabajar con un tubo. ¿Se recuerdan lo que hablamos de la tubería? Si tengo aquí un círculo de sección, diámetro, y este es el tirante. ¿Qué habíamos dicho de Infomunepar? Tirante mínimo, el 10% del diámetro interior del tubo, ¿sí? ¿Se recuerda del tubo? Cota de corona, perdón, cota de plantilla, hasta dónde tengo que cortar el terreno para colocar el tubo.
Si a esa cota de plantilla le agrego el espesor del tubo, la cota inversa, a partir de ahí empieza el cálculo de la altura del agua. Y en la parte superior del tubo la cota de corona, para calcular mi material de relleno en la trinchera. Entonces, esto es lo que voy a utilizar, por ejemplo, área. Esto es mi perímetro mojado, área sobre perímetro mojado, radio hidráulico, cuando yo estoy utilizando tubería de PVC, por ejemplo, para manejo de drenaje. Bueno, una pregunta aquí que alguien podría hacer, y con toda razón. Bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre tubería PVC para agua potable y PVC para drenaje? Bueno, la tubería de PVC para agua potable, lo importante aquí son las presiones de trabajo, ¿sí? 315 PSI, ¿sí? De 250, 160, ¿sí? Se recuerda que multiplicamos por punto 704, lo tenemos páginas atrás en este manual, para pasar de ese dato de PSI a metro columna de agua. Eso todavía lo hicimos en clase en la pizarra. Ahora, si este tubo está trabajando a sección parcial, ojo con esto, presión manométrica igual a 0, la presión de trabajo de este tubo es menor que la de tubo para agua potable, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo trabajar con tubos de 100 PSI, que sería 70.4 metros columnas de agua, o incluso con 80 PSI. Bueno, ¿y eso qué? Me va a bajar el costo, el precio de la tubería, ¿sí? Y claro, lo que va a compensar es que aquí no voy a trabajar con diámetros pequeños, voy a trabajar con diámetros grandes. Entonces, mejor si trabajo con un poco menor, mejor si trabajo con una presión, valga la redundancia, de trabajo menor, porque voy a bajar el costo. Imagínense un tubo de PVC de un pie de 12 pulgadas en 315 PSI. ¿Cuánto costaría? No hay. Pero sí hay en 80 PSI, que es para drenaje. Entonces, por ahí van las diferencias. En esa situación cambia un poco el material, cambia un poco el color, ¿sí? Y bueno, entonces aquí hablábamos de esta ecuación de Chessy, ¿verdad? Estamos hablando de Anthony Chessy, 1769. Miren, es una ecuación vieja. Tal vez solo vamos ahora, si quiere, cuestión de contexto, cuestión de esto. Póngale atención al año. Ecuación de Chessy, dice. Un francés que propone esta ecuación en 1769. Si usted es bueno para historia, 20 años antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa 1789, ¿sí? Este está en 1769, 20 años antes. ¿Qué tenían que ver los franceses con esta situación? Pues fíjense que hay una cosa interesante en la Francia de esa época. Muchos de estos ingenieros franceses, como parte de su trabajo, era hacer modelos a escala, trabajar con una hidráulica muy práctica, por ejemplo, para diseño de barcos, ¿sí? Barcos en madera, por ejemplo, diseño de goletas, diseño de carabelas, diseño de galeones, ¿sí? Dependiendo del calado, o sea, del tamaño del casco y su capacidad, pues es una caleta, es por ejemplo una fragata, es un galeón, ¿sí? Hay toda una nomenclatura allí. Y se buscaba optimizar el rozamiento, y aquí está esto, factor de resistencia. Se buscaba optimizar el rozamiento del casco de la embarcación con el agua de mar, ¿sí? Imagínense si eran barcos impulsados con vela, ¿sí? Por viento. Muy importante el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Trato de optimizar el empuje del viento para empujar mi embarcación, ¿verdad? Recuérdense que en esta época estamos hablando de la carrera por el mar, ¿sí? Veamos que en esos años es la expansión de la colonización. Recuérdense que, por ejemplo,
Bueno, pensemos aquí en el año 1300, aquí estamos en el año 1700, quitemos 400 años antes. Hay un libro que inicia todo este relajo. Mire, por gracia de ese libro caemos en parte a eso. ¿Y cuál libro es? No es más que el relato de los viajes de Marco Polo. Este comerciante veneciano, pues se supone que se va 17 años a lo que era el país como China, desconocido. Alguna crítica dice que nunca fue, sino que solo recopila relatos de gente que sí fue. Pero cuando se publica ese libro, despierta, digamos, la curiosidad, la codicia de controlar esa ruta comercial, ¿sí? Los primeros que se van, los portugueses, colonia portuguesa, y esta ruta es mía, y el que pase por ahí o me paga impuesto o le hundo la embarcación a bala de cañón. ¿Qué pasó con los españoles? También les llamaba la atención eso. Bueno, si estos se fueron por el lado de las Indias, ahí aparece Colón, ¿por qué no nos vamos del otro lado, por el lado del Atlántico, sin saber que se le iba a cruzar un continente que es América? Cuando se ve que esto es rentable, ok, Inglaterra entra al juego también. Es la carrera por el mar, la carrera por diseñar desde el punto de vista de ingeniería los mejores barcos. Si estuviéramos en esta época, posiblemente, y estuviéramos en este país, a lo mejor usted estaría estudiando ingeniería naval y tratando de especializarse en esto, porque sabe que su mercado de trabajo va a ser el diseño de embarcaciones, construir modelos a escala, y es en ese contexto político y económico en especial que aparece Chessy, ¿sí? Haciendo esa propuesta. Mire, todavía heredamos esa cuestión ahí. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, para calcular ese coeficiente de resistencia, igual que el coeficiente de rozamiento de Hazen-Williams, tengo toda una serie, mire, de ecuaciones. A esa ecuación tan sencilla hay varias complicaciones que yo le puedo agregar. Bueno, para esa constante C, miren, tengo la ecuación de Joliot-Curie, usted es un suizo, en función de la pendiente y del radio hidráulico. Mire, un castillo de álgebra. Si quiere ampliemos un poquito esto. Joliot-Curie, vea lo que hace. Mire, aquí está la pendiente. Y aquí todavía agregan un coeficiente de rugosidad. Esto está en unidades inglesas, ¿ah? ¿Sí? Mire, pendiente, su coeficiente de rugosidad y la raíz del radio hidráulico. Ahora, mínimo en canales de drenaje para Joliot-Curie, estamos hablando de n de 0.04. ¿Sí? Es lo mínimo. Caso normal, siempre para canales de drenaje 0.05. Pero vean, con esta ecuación no termina ahí. Tengo otros valores de este coeficiente n de rugosidad, ¿sí? En la ecuación de Joliot-Curie, en función del material del canal. Para metal, mire, para madera, para concreto. Aquí es grava, perdón, no es grava. Por ejemplo, hago mi canal de drenaje con grava, ¿sí? Para ladrillo, mampostería, asfalto o dragado. Simplemente la tierra, ¿sí? Bueno, esa es otra. Tengo la ecuación de Basing, miren. La ecuación de Basing. Mire, otro castillito de álgebra, función del radio hidráulico, pero no pendiente. Lo que vamos a agregar acá es una variable, los valores de Basing en función del material. Un valor de M para concreto, de M para madera, de M para mampostería o para tierra dragada, ¿sí? Vea usted entonces que ahí tiene otra forma de evaluar el coeficiente C en la ecuación de Chessy. Velocidad igual a C por la raíz del radio hidráulico por
la pendiente. Pero este es el que me da problema. La ecuación de Powell, como una función de radio hidráulico, ¿sí? ¿Sí? Así como tengo, por ejemplo, aquí el número de Reynolds y la rugosidad. Ahora veamos una cosa. Fíjense que la ecuación de Powell sí toma en cuenta el número de Reynolds, mire, y toma en cuenta la rugosidad. Mire, C, o sea, estoy prestando esto de la ecuación de Darcy-Weisbach. Mire, C igual a menos 42 veces el logaritmo de base 10, ¿sí? De lo que es este valor de C que tengo que despejar. Mire esa ecuación numérica. 4 veces el número de Reynolds más la rugosidad o altura de imperfección del material dividido entre mi radio hidráulico. Mire, ¿qué valores tengo aquí en la ecuación de Powell para rugosidad? Concreto pulido 0.002, madera 0.0014, canal de tierra 0.07. Mientras más liso es el material, menor valor. Menos liso el material, mayor el valor de la rugosidad. Entonces veamos que sí se pone interesante esta situación cuando estoy evaluando canales, ¿sí? Bueno, todo esto sale porque al final esta ecuación de Chesi es la ecuación teórica. En sistemas a presión o confinados donde presión manométrica no igual a 0, tengo ahí Darcy-Weisbach. En canales donde la única presión es la atmosférica, el equivalente de esa ecuación para pérdida por fricción, digamos, de Darcy-Weisbach, aquí es Chesi. Como tengo ecuación experimental para ese mismo problema, que es la ecuación de Hazen-Williams, para canales, ¿qué ecuación tengo? Tengo la ecuación de Manning. Aquí tiene usted la ecuación de Manning. Esta es experimental. Chesi es teórica, Manning es experimental. Velocidad igual a 1 sobre un coeficiente en función del material por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Ahora, ojo con algo. Igual que en la ecuación de Hazen-Williams, cada libro de hidráulica me va a dar su propia versión, ¿sí? Fíjese que si descomponemos esto, se recuerda que esto es desnivel dividido la longitud, la pendiente. Podría agregar estas dos y sacar la raíz, pero lo dejo de forma más sencilla. Velocidad igual a 1 dividido coeficiente en función del material, radio hidráulico a la 2/3 por la raíz de la pendiente, ¿sí? Algunos valores, ¿sí? En este caso, para la ecuación de Manning, tengo aquí, por ejemplo, para acero galvanizado, tengo para acero soldado, para concreto bien pulido, concreto sin pulir, para roco, para duelas. Sin embargo, si habláramos de la ecuación de Manning con PVC para drenaje, igual que hablábamos hace unos minutos, usted tendrá que tener este valor que le recomiende el fabricante del tubo de PVC. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto, por favor, vamos terminando la clase de hoy. Con algunos conceptitos ahí para revisar. Y les deseo entonces una buena tarde, que me estudie bien esto, por favor. Ya vamos en la parte final de nuestro curso. Estamos hablando precisamente de ese tema de canales. Muy bien, con permiso.